una charla en relación al medio ambiente y la historia del arte. Una mirada de la relación del ser humano con el medio ambiente a través de diversas manifestaciones artísticas de todos los tiempos, insertas estas en los periodos históricos claves de la historia del arte, desde la prehistoria remota hasta el siglo XX. Vamos a ver un panorama sobre arquitectura y paisaje, pintura y medio ambiente, jardines, fuentes y esculturas. Una mirada, en realidad, no cómo el arte, diríamos, se manifiesta en contra del deterioro ambiental. Eso va a pasar a partir del arte contemporáneo. Lo que se trata esta clase abierta, esta charla, es de ver cómo el arte influyó sobre el medio ambiente, a favor o en contra, insertándose en él o destruyéndolo, y cómo a través de obras que no sabíamos que detrás de ellas hay toda esta posibilidad de justamente de destrucción o de preservación del medio ambiente. Empecemos con la prehistoria, a través de las famosas cuevas de Altamira, que es el arte prehistórico de la zona de Santander, y calculemos un periodo de 14.000 a 12.000 años antes de Cristo, por supuesto. Fue descubierta esta cueva en el año 1868 por un cazador llamado Modesto Cubillas, quien la encontró al intentar liberar a su perro, que estaba atrapado entre las grietas de una roca por perseguir una presa. Esta historia con los perros es muy interesante porque va a pasar también con otras cuevas rupestres de la prehistoria. A través de la búsqueda de alguna mascota que se escapa, se descubren estas maravillas perdidas en el tiempo a los ojos de las personas, ¿no? Que afortunadamente se conservaron hasta que fueron abiertas a través de estos descubrimientos casuales. Aquí vemos el interior de estas cuevas, y en estas cuevas lo que podemos ver es, vamos a descubrir, que sirvieron de soporte rupestre. Rupestre tiene que ver cuando el arte se manifiesta o se expresa a través de las paredes de una roca natural, de una gruta, como el hombre prehistórico de la Europa actual, manifestó sus miedos, sus inquietudes, su relación con el medio ambiente. No podemos hablar de creencias, dado que no estaba formada la religión, estamos hablando del Paleolítico, donde el ser humano obtenía de la naturaleza su sustento, y no cultivaba, ni se agrupaba en clanes, ni tenía aldeas, ni practicaba el enterramiento de los muertos, pero que era el mismo ser humano físicamente, diríamos, a lo que conseguimos hoy en día a la especie humana. Aquí tenemos unas manifestaciones maravillosas de unos bisontes que seguramente todo interesado en arte y con cultura debe saber que existen. Son réplicas, les diría, hoy en día si uno quiere visitar esto, son réplicas. ¿Por qué? Porque a partir de este descubrimiento que se hizo y que se preservó durante tantos siglos, el solo hecho de que el ser humano entrara con su respiración, su dióxido de carbono, sus pasos, la humedad que exhala al respirar, se empezaban a deteriorar. Increíble. Se preservaron tantos siglos y de repente se abre, se contaminan, pueden tener microorganismos que las pueden deteriorar. Entonces, lo que se ha hecho fue cerrarlas para poder conservarlas y solamente abrirlas al público. Este descubrimiento, que muy probablemente se hizo a partir de 1876, se reveló una cosa insólita. Es decir, la profesión más antigua del ser humano era la de artista. Esta gente no tenía ningún antecedente de ninguna formación, era gente que sobrevivía como podía, obteniendo el medio ambiente a través de la caza y la recolección, su sustento. Y
lo más insólito es que una cueva de estas características no fuera utilizada para vivir, porque no hay rastros, como pasa en el caso de otras cuevas en el mundo, como pasa en la Patagonia, por ejemplo, que sí hay restos de fogatas, restos de alimentos, restos de haber comido presas, que indican que la usaban como resguardo. Estas solamente quedar los restos de la actividad artística, y no fueron habitadas permanentemente, sino que fueron usadas para manifestarse de esa manera, pero de esta manera. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón de manifestarse? Y de una manera brillante, porque si ustedes observan, van a ver que las figuras que están hechas con diferentes pigmentos sacados de la naturaleza, no utilizaban sangre, aclaremos, el rojo se utiliza a través de óxidos de plomo, si hubiera sido sangre, se hubiera como oxidado por el hierro, o se hubiera deteriorado, y esto no está muy bien conservado, restos inclusive de carbón, de las fogatas, polvo de creta para dar al soporte una base clara y así poder expresar mejor la figura que quieren representar, y aprovechar, si ustedes se fijan, aprovechar el soporte de la cueva, es decir, a través de sus volúmenes, para poder dar el detalle a estos animales. Cabe aclarar que esta gente no tenía ningún elemento para tomar registro, y todo esto está hecho de memoria, sin luz más que la luz del fuego, recordando lo que veían las tropillas de estos animales, de estos bisontes, que querían evidentemente cazar, y volcar esto después de memoria con el solo registro de lo que habían visto en la pared. Es de una maestría inusitada. Se habla de que esto es la Capilla Sixtina de la prehistoria. ¿Quién habrá sido o quiénes habrán sido estos artistas maravillosos que demuestran que en el ser humano el arte es inherente a su propia formación, ¿no? Está dentro del mismo, hay que liberarlo. Maravilloso, realmente. Observen cómo la joroba del bisonte, cómo se grafican el pelaje, con qué escasos recursos uno puede verlo perfectamente retratado en un arte completamente naturalista, acertado los colores, la escasez de medios, se hacían pinceles con pelos de los animales, atados a palitos, ¿no? Se utilizaban inclusive por ahí los dedos, las manos, para poder describirlos mejor. Miren qué maravilla esto, aprovechando el sustrato de la piedra, lograr el volumen. Una maravilla artística. Bueno, pero ¿cuál es el fin de todo esto? ¿Es solo placer estético? Y vuelvo a repetir, una cueva de estas características que seguramente eran ganadas a otros animales mucho más poderosos, un oso, por ejemplo, no iba a estar desperdiciada simplemente para esta gente, que era un recurso tan importante para poder soportar el frío o la intemperie o resguardarse de otros animales más peligrosos, ser utilizada para expresión artística. Evidentemente, de acuerdo, como no podemos viajar en el tiempo por ahora y ponernos en la cabeza de estas personas, se toma de ejemplo culturas o pueblos o tribus que hoy en día están todavía en pie, como son los bosquimanos, o por ejemplo los pigmeos, y que tenemos contacto, es decir, conocen el contacto con la civilización moderna, y parece ser que los antropólogos han visto que esta gente, hoy en día, lo que hacen es dibujar, por ejemplo, la figura en la tierra de un antílope, de una gacela, y ensartarlo con la lanza. Por supuesto, hay un previo rito, con algunos alucinógenos, lo hace el chamán de la tribu. ¿Y para qué hacen eso? Para que el día al otro día se pueda efectivizar la cacería y garantizarse el sustento. Entonces, una de las explicaciones puede ser que estas personas de la prehistoria, esta gente de la prehistoria, hombres, supongo, no sé quién, qué
si hombres o mujeres, no se sabe, podían retratar esto. La mujer siempre seguramente estaba dedicada a la preservación de su cría, de su progenie, y tenía que protegerlo de todo mal. Entonces, seguramente eran los mismos cazadores que hacían esto. Los cazadores que al día siguiente iban a cazar estos antílopes, estos búfalos o estos bisontes o caballos, también vamos a ver, que estaban en tropillas salvajes. Es decir, hasta que no se llega al neolítico, no podemos entender que se agrupen estos animales, que se los domestiquen. Ahí se puede ver también en las cuevas de las manos, en Santa Cruz, aquí en el sur de la Argentina, la manifestación a través de lo que se llama el negativo, es decir, con una cerbatana se colocaba la mano, puede ser positivo cuando uno imprime la mano, y negativo cuando uno apoya la mano y sopla con una cerbatana la pintura y queda este efecto de impresión. Dejar un registro, como aquí, de lo que se quería justamente cazar, que era el bisonte. Es decir, como un rito de cacería. Es decir, bueno, yo te dibujo y te voy a obtener de esta manera. Todos tenemos supuestos, no, salvo que podamos viajar en la máquina del tiempo y presenciar este rito, no lo sabemos. Nos quedan actuales ritos, como en el África también. En el África actualmente hay gente que dibuja, se dibuja a sí mismo como cazadores y pueden así efectivizar el hecho mágico, animista, si quieren, de que se otorgue ese hechizo, si quieren. Bueno, miren qué maravilloso. Esto es en Lascaux, en Francia. La cueva consta de 17.000 años. Fue también descubierta gracias a un perro, ¿no? Porque iban unos jóvenes con su perro. Estos jóvenes eran 4 adolescentes. Se recuerda el nombre del perro. El perro se llamaba Robot. Y en el 12 de septiembre de 1940, el perro se metió en la cueva y ellos lo siguieron y descubrieron esta maravilla. Esta maravilla fue cerrada al público en el 63, fue descubierta en el 40, en el 63, porque la cantidad que producían de dióxido de carbono, los 1.200 visitantes que recibía al día, dañó visiblemente lo que había sido preservado por siglos. Se ha hecho como una especie de parque temático al lado y hoy en día se puede visitar reconstruida artificialmente para que el público pueda ver cómo era en la realidad. La cueva original está abierta al estudio científico y de los estudiosos. En ella podemos ver tropillas de caballos, muchas de ellas inclusive suponemos que son hembras preñadas, porque el hecho de representar a la hembra preñada indicaba que iba a haber más potrillos y que iba a haber más cacería. Hay como intentos de volver a reescribir encima, ya que es tan escaso una cueva de estas, utilizarlas para solamente expresarte de esta manera es realmente un lujo. Les comento que el arte prehistórico, cuando uno habla de arte prehistórico y lo busca en los libros, se remite específicamente a la Europa de esta época, la Europa paleolítica, y a la zona franco-cantábrica, es decir, el norte de España, el sur de Francia. Hay otras prehistorias, sí, por supuesto, pero en la historia del arte a veces hay periodos como la Edad Media, y cuando uno habla de la Edad Media secas, remite a la Edad Media europea. Si quiere referirse a la Edad Media de la India, tiene que especificar que es de la India, porque inclusive en tiempo no están igualadas. Así que bueno, estamos hablando de la prehistoria europea, del paleolítico, y de estas fechas tan pretéritas. Maravilloso la línea, los grafismos que muestran el pelaje del animal, y siempre piensen que eran pintadas en un techo, o en algunas paredes con mucha dificultad, miren, y sin ningún elemento, tal vez alguna escalera o algo hecho, ni andamios, es decir, algo hecho para poder subirse, y gente que realmente no tenía ningún tipo de cultura, ni civilización, ni orden social, pero que sí eran seres humanos como nosotros nos conocemos hoy en día.
Aquí tenemos una imagen hipotética de cómo podía ser esta actividad. Si estaban sin ropas, desnudos o no, no sabemos. Posiblemente vestirían con alguna piel, ya que eran épocas muy crudas en invierno, y todo se hacía a través del fuego, que se obtenía este carbón para poder, los detalles que hemos visto, polvo de creta para dar un soporte en muchos casos, y pintura siempre y cuando no se basaran en pinturas obtenidas de la sangre de los animales. Bueno, aquí tenemos otra ilustración donde podemos interpretar cómo esta gente retrataba magníficamente de memoria estos animales. Bueno, ahí tenemos, en síntesis, una relación en cuanto a el medio ambiente, se toma de una manera, diríamos, mágica, animista, para que ese medio ambiente nos responda a nuestras necesidades. Y es representado de manera prehistórica como la primera representación artística del ser humano. Pasando ya, hay etapas que han quedado totalmente oscuras, tenemos prácticamente 10.000 años de silencio por ahora, artístico, hasta la llegada de las primeras grandes civilizaciones en lo que llamamos la zona de Egipto y la zona de Oriente, lo que llamamos la Mesopotamia asiática. Oriente siempre en arte se remite al próximo Oriente. Cuando nos referimos a la China o a la India o a Japón, tenemos que pasar ya al valle del río Indo y hablar del extremo oriente, arte extremo oriental. Cuando hablamos de arte oriental, nos remitimos al arte que tiene que ver con el Medio Oriente, ¿no? El Medio Oriente antiguo. Y en cuanto al arte egipcio, hay arte egipcio faraónico, como el que vamos a ver ahora, el arte egipcio copto, que es poco conocido, en la etapa cristiana egipcia, y el arte egipcio musulmán, que es el que actualmente sigue vigente. Es decir, Egipto actualmente es un estado musulmán, ¿no? Practican la religión del Islam, y vamos a remitirnos al Egipto faraónico, al Egipto antiguo, a la gloria del nuevo imperio, no la época de las pirámides, porque la época de las pirámides es una época perteneciente al antiguo imperio. Tenemos el antiguo imperio, el imperio medio y el imperio nuevo. Y el imperio nuevo está la mayor cantidad de templos, es la época de Ramsés, justamente Abu Simbel pertenece a esta época, la época del famoso Ramsés II, hijo de Seti I, tal vez el faraón más importante y brillante que haya tenido, más poderoso diríamos, que haya tenido el Egipto antiguo. Y el Egipto faraónico, que practicaba el politeísmo, obviamente. Y acá hay un ejemplo maravilloso del medio ambiente y arte, porque estamos hablando justamente, esto pertenece al siglo XIII a.C., su interés arqueológico es absoluto, y acá hay una historia muy interesante. Está ubicado actualmente a las orillas del lago Nasser, que es un lago que fue creado artificialmente, vamos a ver, a unos 231 kilómetros al suroeste de Asuán. Más o menos 300 kilómetros por carretera, próximo a su emplazamiento original, porque tuvo que ser desplazado. Fue descubierto a partir del siglo XIX, en una zona prohibida, una zona de maleficios, se decía, y estaba completamente sepultado por la arena. Lo que vemos aquí es un templo diríamos, conmemorativo, no del jubileo, sino que festejaba un poco el cumpleaños de este Ramsés II, porque el Ramsés II, aquí vemos un corte para que vean el tamaño, vamos a ir mostrando mientras les relato. Se supone que Ramsés II vivió casi como 70 años, y en esa época era impensable que una persona que llegara a esa edad no se terminara considerando inmortal, más si hablamos de un faraón. Tanto se consideró que había llegado a la inmortalidad, porque había pasado jubileos cuando cumplía 25 años de reinado, que consideró que no se iba a morir nunca, entonces jamás se encargó su tumba. Y el faraón más importante de Egipto no tiene tumba, lo agarró desprevenido. Sí, sus hijos, llegó a tener casi 300 hijos, con hermanas, esposas, concubinas. Su más famosa esposa fue
Nefertiti. Nefertiti en realidad, Nefer significa belleza, es un nombre común en el Egipto antiguo, especialmente para princesas o personas de la corte. Y esta Nefertiti no es la misma Nefertiti de la época de Akenatón, ¿no? Pero sí estamos hablando del Nuevo Imperio, época brillante de templos y construcciones. No es época de pirámides, las pirámides ya eran recuerdo, ellos mismos habían dejado de construirlas. Y está el imperio medio en el medio, que es un imperio que sufrió de hambrunas, el Nilo dejó de crecer, y en cuanto al arte no hay manifestaciones que se hayan descubierto hasta ahora. Volviendo para atrás, podemos ver aquí las figuras enormes, colosales, de Ramsés, de Ta, Abnaki, Ra, es decir, están repetidos porque es un arte hierático. Hierático significa que exalta el poder, que está ausente de vida en la mirada, ideal para un régimen, diríamos, totalitario como fue el de Ramsés II, sujeto a la religión, al poder sacerdotal, y estos grandes colosos estaban esculpidos en la roca. Así lo que acá tenemos en cuestión del medio ambiente es tomar este farallón de caliza y esculpirlo in situ, es decir, no son esculturas que fueron agregadas, sino que fueron esculpidas. Y adentro, como vemos en este corte, la propia roca es tallada para llegar a una especie de templo interno que solo servía para mostrar las estatuas sedentes, sentadas, de Ramsés y los dioses que lo acompañaban, y así, 2 veces al año, aunque no me crean, entraba la luz del sol por este recinto y iluminaba en el día del cumpleaños, ¿no?, de Ramsés, y el día de cuando se había inaugurado este templo. Hoy en día, ¿qué pasó con este templo? Bueno, debido a los cambios políticos de la década del 60, Egipto se alineó con la ex Unión Soviética, la ya no existente Unión Soviética. Y la Unión Soviética privilegiaba, por supuesto, el cultivo, el campo y el proveer alimentos a la población, y el arte consideraban que no era importante. Entonces les proveyó de la tecnología para hacer una represa. Esa represa se ejecutó, no se tomaron en cuenta que iban a quedar sepultados un montón de monumentos y también poblados, y que esos monumentos, si no se los salvaba, iban a quedar debajo. Bueno, eso es lo que pasó. Y este templo, que era el más importante, se hizo a través del UNESCO y un consenso mundial. ¿Qué iba a pasar con este templo? Las ideas fueron de todo tipo, desde armar una especie de acuario submarino y dejarlos metidos en una cápsula hasta que el día de mañana se pudieran volver a salvar, o a poder sacar de ahí, o visitar a través de una especie de viaje submarino, o perderlos. Y alguien dijo, miren, saquémoslos ya. Entonces lo que hicieron fue a cerrarlos, les juro, a cerrarlos, y volver a construir en hormigón la misma topografía, diríamos, de la parte rupestre, insertar milímetro a milímetro, tal cual estaban, los 4 colosos. Y volver a recrear la cueva esa o el interior, de las cuales los ingenieros de la década del 60, con las computadoras de aquella época, no pudieron recrear las 2 fechas. Increíble. Bueno, aquí está el río Nilo y la represa, y tuvo un problema gravísimo el Nilo, porque dejó de fluctuar. Siglos fluctuando, en junio y octubre, esperando el famoso limo para poder cultivar, y ahí tienen el deterioro medioambiental. Dejó de fluctuar el Nilo, y fue regido por la represa, que abría sus puertas según cómo se tiene que regular el lago. Causó severos problemas, inclusive se amenazó que en su momento, en la guerra de los 6 días y demás, fuera amenazado de ser bombardeada la represa y quedar Egipto inundado. Así que no solo un desastre ecológico, no solo el Nilo dejó de fluctuar después de siglos de hacerlo, de proveer ese limo maravilloso, sino está regulado por una represa, y aparte, imagínense los templos que se perdieron. Por eso van a encontrar templos más chiquitos por ahí en Madrid, porque Egipto pagó
a través de los países participantes, pagó a través de templos. Es decir, les daban, llévense lo que quieran directamente. Miren, así se los digo. Hay una documental muy importante de la National Geographic, que se llama En busca de la eternidad, que pueden ver cómo fue aserrado este templo y cómo se recogía el polvillo de cada corte para después volver a colocarlo. Una locura realmente, y por suerte se pudo salvar. Y hoy en día se puede remontar por el río Nilo para llegar a ver esta maravilla, y no se nota que está reconstruido. Sí les aclaro que esto fue hecho artificialmente y las esculturas son las originales, ¿no? Lo mismo que estos colosos internos también. Bueno, ahí está todo el proceso. Bueno, vayamos dentro del Egipto, el nuevo imperio también, que es el más rico, a una reina olvidada, Hatshepsut. Les cuento que Deir indica en árabe actual, Deir, como una especie de monumento o una especie de lugar sagrado. Y Deir el Bahari, nombre en árabe, indica donde se emplazó el templo de la reina Hatshepsut. Este templo es una maravilla de cómo se inserta en el medio ambiente. Fíjense, otra vez estos farallones de caliza, y cómo a través de varias terrazas voy penetrando en líneas horizontales, contraponiéndome a la línea vertical de estas formaciones naturales, este magnífico templo, que en realidad no es un templo, en realidad es un templo mortuorio también. ¿Qué pasó con la reina? La reina gobernó, es decir, no existen las faraonas, eran faraones, y estaba prohibido que una reina gobernara, pero ella quedó viuda de Tutmosis, y había un heredero, Tutmosis III, que era el sobrino de su marido. Ella no tuvo descendencia y decidió seguir gobernando. Y para poder gobernar, y dado que en ese momento no había medios como ahora ni forma de enterarse, ella aparecía oficialmente en el arte representada como un varón. En su casa estaría como mujer, pero en su palacio estaría como mujer, pero desde el punto de vista real, en sus manifestaciones a través artísticas y oficiales, ella era un hombre. Su sobrino se la juró y dijo, bueno, tía, cuando te mueras no va a quedar rastro de vos. Y eso es un poco lo que hacían en esa época. Querían condenarte al olvido, te decían, borraré tu nombre de todo monumento. Y es lo que hizo. Y hasta que llegó el descubrimiento de este maravilloso asentamiento, y se pudo rescatar el templo, que está inacabado en realidad, no está terminado, pero que está en perfectas condiciones. Por suerte fue conservado por monjes coptos, estos monjes que en Egipto practicaban este cristianismo, esta etapa cristiana en Egipto que duró muy poco, y podemos ver que el templo, volvamos para atrás, tiene unas terrazas muy grandes que se van insertando de manera magistral, sin destruir el paisaje. De ahí la relación de este templo con el medio ambiente, de una manera brillante, contraponiendo verticales con horizontales. Hoy en día, por supuesto, se puede acceder a visitarlo, hay que ir en la profundidad de este recorrido de todos estos templos a lo largo del río Nilo, y del lado de los farallones, del lado de los templos, del lado de las paredes calizas donde se desarrolla toda esta explotación minera para poder llevar a cabo todas las construcciones, ¿no? Maravilloso ejemplo. Ahí está, ven, diferentes nombres de los templos, por supuesto, el recordatorio de una pirámide que hoy no está, pirámide muy pequeña. Recuerden que las pirámides más grandes dejaron de construirse a partir del antiguo imperio, después vino el medio, con todo esto que les conté, de este periodo oscuro, de no saber mucho qué pasó, donde el Nilo parece que dejó de fluctuar naturalmente y no proveyó de alimento a los egipcios, que por supuesto siempre, y lo siguen siendo, un pueblo de base agraria, más allá del turismo hoy en día como ingreso, ¿no es así? Maravilloso ejemplo de insertación. Recuérdenlo para cuando lleguemos al final de la charla. Bueno, miren qué maravilla, y que hasta el color, ¿no? Seguramente eran templos pintados, los egipcios pintaban los templos en el Nuevo Imperio con colores brillantes.
El estado de conservación es impecable. Miren qué belleza. Inclusive hay una pirámide, se supone como una pirámide natural que corona todo el conjunto. Bueno, vayamos a otro ejemplo y saltamos a Jordania, siempre basándonos en la antigüedad. La antigüedad arranca desde la primera civilización sumeria, allá por el 4000 a.C., y culmina con la caída de la Roma occidental, ¿no? Del 470 aproximadamente después de Cristo. Estamos hablando de que la antigüedad como periodo histórico va antes de Cristo y después de Cristo. Bueno, y Petra, que se conoce inclusive porque hasta las películas de Indiana Jones las retratan porque es muy interesante esta ciudad. Esta ciudad Petra es un importante enclave arqueológico en la actual Jordania, capital del antiguo reino nabateo, es decir, era Nabatea Petra, y el nombre de Petra proviene del griego que significa piedra. Su nombre es perfectamente idóneo, no se trata de una ciudad construida con piedra, sino literalmente excavada, esculpida en la piedra. De ahí que en esta charla estamos hablando de la relación del arte y la arquitectura en el medio ambiente, así que el medio ambiente otra vez sirve de base, así agreste como está, rupestre como está, para desarrollar una magnífica construcción. Como dijimos, pertenece al reino nabateo, es decir, que no era, uno puede pensar, fue tomada por los griegos, fue tomada por el Imperio Romano, pero no pertenecía a estos pueblos, sino que ellos tomaron lo que ya estaba y pertenecía a este pueblo olvidado. ¿Qué pasó con Petra? Bueno, por eso lo que estamos viendo, y hablando del arte, que de paso podemos ir recorriendo toda la historia del arte de estos periodos, pertenece a una estética grecolatina, es decir, pertenece no a la Grecia clásica, sino a una Grecia helenística, la que va a tomar justamente Roma, con columnas de gran altura, con de preferencia por ahí el gusto corintio, con roturas en los entablamentos. ¿Qué son los entablamentos? Si tenemos la base y basamento, el soporte, y el entablamento sería todos los frisos que ustedes ven superiores, más el frontis, que aquí está partido con un ánfora. ¿No es así? Bueno, este gusto helenístico es el que toman los nabateos para poder remitir a esta construcción. Actualmente es un asentamiento arqueológico. ¿Y qué pasó con Petra? Petra fue abandonada porque justamente el medio ambiente cambió. El río Wadi Musa, que era el que alimentaba este asentamiento para que la gente pudiera sobrevivir y vivir allí, era una ruta caravanera, justamente una ruta caravanera muy importante de comercio, y de repente fue abandonada. Y todos estos monumentos hermosos, que son mausoleos, que son templos, que son inclusive viviendas. En la época de los romanos se llegó a habitar aquí en estas construcciones, diríamos, rupestres, estas construcciones trogloditas, si quieren, que así se determina una construcción que está hecha en la piedra, pero el río desapareció, es decir, es una zona de formaciones muy recientes geológicamente, y hay unas fallas geológicas que hicieron que el río se hundiera y se evaporara. Entonces fue abandonada porque no tuvieron más suministro de agua. Y durante siglos quedaron sometidas a la intemperie y al vandalismo también, porque los beduinos pasaban y disparaban con carabinas, ya a partir de la época de las armas de fuego, a los monumentos, destrozando, vieron, las ánforas o destruyendo las puntas donde coronaban los frontis. Maravilloso, y se puede ver inclusive el aspecto geológico de este lugar, lo que indica que hoy en día que hay un comercio turístico, se venden unas ampolletas de vidrio con la arena del lugar formando este juego así cromático tan interesante. Estarían pintadas, ya hay restos de pintura, indica que estaban pintadas estos monumentos, y es un imperfecto enclave con el medio ambiente. Pasamos a otro ejemplo y nos vamos justamente al Extremo Oriente, a partir de, como les decía, la India, y la India pertenece al Extremo Oriente, y vamos a las famosas cuevas de Ajanta y Ellora, ¿no? Pasamos a una cultura completamente diferente, siempre tratando de remitirnos al medio ambiente y la relación con el arte, qué relación tiene.
si se inserta, si es destructiva, si en el caso de Petra, como vimos, para dar un cierre, diríamos que son estas fachadas que se tallan y que se van insertando en diferentes puntos de estos recovecos que van formando esta falla en la tierra, en el desierto, y que dejó este testimonio. Se inserta también perfectamente, más diríamos de una manera como más escenográfica teatral, que lo que puede pasar con el Deir el-Bahari o el templo de Reina Hatshepsut. Ustedes juzgarán por su propia apreciación. Bueno, en el caso de estas magníficas obras de Adjanta y Ellora, directamente fueron excavadas, es decir, se empezó a excavar la roca y se salió como un hongo después de la lluvia, podríamos decir, estos magníficos templos de la India antigua. Y nos muestran una época donde son templos que tienen que ver con el budismo, con el jainismo, y están esculpidos, como todo lo de la India, están esculpidos de una manera maravillosa, de una manera que increíble, donde el trabajo cuesta creer que fue hecho por humanos, porque es un trabajo realmente titánico. Es una época donde, sabe que el budismo en la India se introduce a partir del siglo V y que había comunidades como los jainistas que vivían en estos asentamientos, en estas cuevas rupestres, y que están todas talladas con personas a tamaño natural, con también figuras de elefantes y con figuras de forma piramidal también, ¿no? La formación de estos templos. Hermoso. Bueno, vayamos ahora a la Mesopotamia, Mesopotamia significa entre ríos, el griego antiguo, entre el famoso río Tigris y Éufrates. Hoy en día está ubicado el país llamado Irak. Ha sufrido un deterioro ecológico increíble que nos llama a pensar sobre la relación del ser humano con el medio ambiente. En este caso, bueno, hubo una serie de pueblos enormes que pasaron por acá, desde Caldea, los sumerios, los neosumerios, y el río Éufrates, que hoy en día es un río muy poderoso, que tiene subidas increíbles de agua, como pasa con nuestros ríos, ¿no? Como el Paraná, el Uruguay, aquí en nuestro país, que son realmente implacables, no son como el Nilo, que era predecible, junio y octubre, y que es un río amable, no, son ríos realmente poderosísimos. Y en estos asentamientos a lo largo del Éufrates, hoy son todos asentamientos arqueológicos, la mayoría de estas ciudades desaparecieron, la famosa Babilonia, se construyeron obras que son famosas, que se consideran como maravillas del mundo antiguo, que son los jardines colgantes. Otra vez la cuestión con el medio ambiente. Estos jardines colgantes de Babilonia, que aparentemente sí existieron, no son solo relatos, hay rastros arqueológicos que demuestran, y aparte saben que estos pueblos tenían un magnífico trabajo ingenieril hidráulico, porque lo que se está haciendo acá en un territorio que era más bien seco, y les quiero aclarar que lo seco que es hoy en día esa zona de Irak es debido a la mala utilización de los cultivos y del medio ambiente que desertizaron la zona. Entonces tal vez tenemos que pensar que no era tan poco verde como lo es ahora. Ahora eso sí, se cuenta la historia que una princesa languidecía en estas tierras, se había desposado con Nabucodonosor II, y ante Nidokis se llamaba, ante la tristeza de Nidokis, que venía de tierras más verdes, decidió construir estos jardines colgantes para que su esposa no languideciera en tristeza en territorios tan desérticos. Si eran tan desérticos, no sabemos cómo hoy en día. Igual hay gente que investiga, y hay rastros geológicos que pueden demostrar esto de la desertización también. Bueno, estos jardines eran alimentados con norias que
tomaban el agua del Éufrates, y dicen que había árboles, cipreses, todo tipo de flora traída de otras latitudes. Así que ahí tenemos una relación del medio ambiente de tratar de generar, a través de construcciones artificiales, todo un paisaje que no pertenece a esta zona tan desértica. Entonces, ¿sí? Ahí tenemos en el mapa la zona verde siempre irrigada por los ríos, pero siempre el desierto de Siria avanza, ¿no? Y casi todas las ciudades hoy en día son asentamientos arqueológicos. No están habitadas. Bueno, pasando a la Grecia antigua, la insertación del medio ambiente se hace a través de los edificios de teatro. El teatro griego es famosísimo, existe la comedia, la tragedia, la sátira, claro que ya es patrimonio de los romanos, y bueno, ustedes saben que Roma tomó la Grecia antigua como parte de su imperio. Mientras Grecia fue un conjunto de ciudades-estado, estamos hablando de la Grecia clásica, de la época de Pericles, porque la Grecia tiene una etapa arcaica, una etapa clásica, que es la más brillante, estamos hablando del siglo IV, V antes de Cristo, y la etapa helenística, que es la etapa que del siglo II, donde los romanos toman esa arquitectura y yendo de vuelta a lo que hablamos de los nabateos, ¿no es así? Bueno, acá está la famosa Acrópolis. Acrópolis significa ciudad fortificada, la Acrópolis de Atenas. En el caso de todas las ciudades griegas, tenían su acrópolis, donde estaba el templo, donde estaba el tolo, donde estaba el senado, donde estaba el teatro, donde estaba el mercado, la estoa, la famosa calle donde comercializaban. Y en el caso de Atenas, lo que tiene es que la Acrópolis está dentro de una elevación natural, y se ha construido y se ha adaptado a esa elevación natural, ¿no? Entonces hay ahí una adaptación al medio ambiente. Por supuesto, el medio ambiente es transformado, y podemos ir hasta, en parte, vieron, violentamente destruido para poder insertar, pero no tanto, porque si ustedes se fijan acá el teatro como edificio, no el teatro como disciplina literaria, si quieren, el teatro se adapta perfectamente, porque los griegos, si bien no desconocieron el arco, no lo utilizaron, entonces por ende no utilizaron la bóveda. Eso van a ser los romanos que van a explotar el tema de la bóveda, generando espacios libres de soporte como las columnas, que me condiciona mucho, al igual que en Egipto antiguo, me condiciona mucho el espacio interior. Entonces, como no conocían la bóveda, no podían sostener el peso de plateas en un teatro. Entonces estaban sujetos a insertarlos en el medio ambiente. Y de esa manera, en la ladera de la montaña, el teatro era ubicado, ¿no? Aquí tenemos lo que llamamos la orquesta, no tiene que ver con la orquesta actual, sino que hoy en día se habla del foso de la orquesta en un teatro como el Colón, por ejemplo, porque esto aquí se ubicaba el coro que replicaba con las máscaras lo que los actores decían en la escena. Y la acústica es tan perfecta que se escucha en el último asiento, ¿no? En la última grada. Hoy en día se hacen espectáculos y los artistas, los turistas pueden presenciar una obra teatral, y a través de esta reverberación del sonido pueden escuchar perfectamente. Una maravilla estos griegos. Hoy en día también hay anfiteatros naturales, que se llaman así, nuestro sur, en el río Limay, donde uno habla abajo y se siente arriba, ¿no? Claro que anfi es dos, así que esto no es un anfiteatro, es un teatro. El anfiteatro sería ya un coliseo como el coliseo romano, que tiene otro fin, las luchas. Es decir, que la reunión de dos plantas de teatro da un anfiteatro. Por supuesto que los romanos terminaron estirando un poco la planta más ovalada, porque no les servía para que la gente accediera a las plateas. Faltaba espacio, y faltaba aparte espacio para la arena, ¿no? Entonces, teatro es esto, anfiteatro es la reunión de dos plantas de teatro. Los romanos van a tomar el concepto de teatro, tanto literario como el edificio, pero los romanos sí conocían la bóveda, entonces pueden construir bóvedas para insertar, para apoyar las plateas ahí, entonces no necesitan del medio ambiente para insertar. Les aclaro que la parte de la orquesta en muchos teatros puede estar en forma más ovalada o más corta, acá depende de dónde está la equene o la escena, ¿no?
Por ahí tienen otra vista para que vean, siguen estando en pie, son maravillosos, se conservan en el estado de deterioro que tienen porque la obra arqueológica no debe ser reconstruida, obviamente, pero sí preservada. Hay accesos, ¿ven? Accesos para las gradas más altas. Por supuesto que lo privilegiado era estar acá abajo, porque así se podía tener una visión un poquito más interesante de la representación. Dicen que todos los días los griegos iban en la época clásica a presenciar una obra, después de sus tareas laborales o cotidianas. No se sabe si era gratis o era pago, y sí se sabe que había venta de bebidas, de comidas, ¿no? Como puede ser hoy en día. Bueno, ahí tienen el de Epidauro, es fantástico, están actualmente en Turquía, era la extensión que tuvo Grecia en la época de su expansión, y ya en época helenística se seguían haciendo los teatros también en la pendiente. No apto para gente con vértigo, está bastante deteriorado, ya no sirve como teatro actual, pero es maravilloso la pendiente y la insertación en el medio ambiente, la relación que tiene con el medio ambiente. Aquí tenemos otro, está el famoso de Delfos, que incluye el santuario. Fíjense qué interesante porque a veces se supone que tenían como una construcción fija, aunque esto no es así tan... los romanos van a hacer esto, si solamente es una reforma romana, porque los griegos decían que una obra de teatro, un drama, una tragedia, una comedia, el marco más sublime para eso, lo más adecuado, era justamente el medio ambiente. Es decir, ver el fondo del medio ambiente. Los romanos no. Los romanos directamente te plantean un escenario, tramoya, todo. Bueno, ahí tiene la diferencia entre teatro romano y teatro griego. Ya el teatro romano no está inserto en el medio ambiente como el griego. Es decir, si bien pueden aprovechar, en el caso del Francia, del Orange, hay un aprovechamiento de la ladera, tampoco los romanos son tan tontos de no aprovecharla, pero ya vemos bóvedas, ¿ven? Entonces sí hay internamente una circulación de bóvedas que permite el asentamiento. Eso se va a desarrollar más en los anfiteatros, porque en el caso del Coliseo romano famoso, el de Roma, había muchos coliseos, pero el Coliseo, había muchos anfiteatros. Coliseo es el de Roma, porque se llama así por una estatua colosal de Nerón que había cerca, y de ahí Colosseum, Coliseo. Es el anfiteatro Flavio, en realidad, el de Roma. En este caso, bueno, los romanos deciden tener este escenario, porque aparte le cambiaban el fondo y se desarrollaba todo el día, las escenas acá, las obras. Y en el caso de Coliseo, como les contaba, sí tiene justificación las bóvedas porque apoyan las gradas, ¿no? Que hasta 45.000 personas sentadas, en el caso del famoso anfiteatro Flavio en Roma, ¿no? Bueno, pero seguimos con el teatro, esto no es un anfiteatro, es un teatro. Bueno, de la antigüedad siempre buscando ejemplos a lo largo de la historia del arte, ya hemos visto en la India, en el Egipto antiguo, en la prehistoria, en la Jordania antigua, a través del arte nabateo. Vayamos a la Edad Media. Dice, ¿qué tendrá que ver esto si es una catedral gótica? ¿Cómo se está insertando en el medio ambiente? De ninguna manera, no se está insertando en el medio ambiente. Acá está el medio ambiente y la relación. ¿Qué se da aquí? ¿Saben? Para construir estas magníficas catedrales, que son de piedra, que están inacabadas, Reims es maravillosa. Bueno, lamentamos la pérdida de Notre Dame de París, con el supuesto atentado, incendio, no sé, todavía no se determinó bien qué pasó y cómo va a quedar. Reims está en pie y está inacabada, obvio, todas las catedrales góticas están inacabadas, llevaban 64, 70 años y se les pasaba ya la época. Estaban hechas con el diezmo, con la contribución de todos los habitantes. Es una magnífica construcción que anticipa la construcción de paredes libres, es decir, esto anticipa el hormigón armado, a través de que acá no hay paredes portantes, solo hay un sistema estructural que se asemeja a un sistema estructural moderno, y que se perdió después que se acabó esta época. Esta es la Baja Edad Media, es decir, la más próxima a nosotros, es la época del gótico, mal llamado gótico porque en realidad los godos acá no aportaron nada. Pero bueno, Vasari, el famoso artista del Renacimiento, es decir, del manierismo, un artista italiano, Giorgio Vasari, de manera despectiva, considerando que esto es un arte bárbaro, comparado con el arte que tenían
en su tierra natal, Italia, y así, bueno, obra de bárbaros, obra de los godos, quedó arte gótico. Pero en realidad es obra de la Francia del siglo XII y XIII, una Francia que ya se perfilaba como un país formador de cultura y civilización, que se va a asentar cuando llegue ya Luis XIV en el barroco del siglo XVII como país hegemónico en cuanto al arte y desplazando Italia. Bueno, la Catedral de Reims, o Reims, como queramos llamarla, fue construida en este famoso siglo de las catedrales, el siglo XIII, en arte burgués, en los burgos. ¿Y por qué tiene que ver con el medio ambiente? Acá negativamente, miren, no hay una gota de madera más allá de los bancos y de algunos detalles, la construcción es todo piedra, pero para poder llevar a cabo estas estructuras que liberan a las paredes de ser portantes, aquí se dan cuenta, ven que no hay paredes portantes, están los vidrios. Es decir, todo se deposita en estas maravillosas columnas, que a su vez se atomizan en columnillas más chicas y descargan todo su peso, y que esta especie de bóveda que se llama bóveda de crucería, en este caso cuatripartita, que es la más evolucionada, tiene 4 partes, descarga su peso en estos nervios, se llama bóveda nervada también. Y que esto, que es el implemento de la bóveda, se pone para que no quede bien un vacío y que no se vea el altillo de la catedral, que lleva sus techos de cabreadas para evitar que quede a la intemperie. Bueno, como verán es todo vidrio, lo que indica que el peso que hay aquí, bueno, para lograr esto que es único y que no hasta la llegada del fin del siglo XIX y XX no se vuelve a igualar la liberación de las paredes como portantes, se necesitan estructuras de madera, andamios y todo tipo de estructuras para que trabajen los obreros, y que el maestro mayor de obras, que era el que dirigía la obra, pudiera desarrollar semejante estructura, y talaron robles, y 1/3 de los bosques de Europa desapareció. Por ende hubo, inclusive, miren, ahí se ven las estructuras que armaban para poder llevar a cabo esta catedral, más allá de los techos de cabreadas que sí quedan, y más allá de la pobre Notre Dame de París que lo ha perdido, esta lo conserva, y están las maderas del siglo XII ahí, de roble, intactas, secas ya, y con sus techos de cobre, y en algunos casos llegaban a ser de plomo. Por ahí viene el término plomero. Los plomeros en esta época se hubieran muerto de hambre porque no había cañerías, pero sí se dedicaban a colocar las tijuelas. Se abandonó el tema del plomo porque se deslizaba el plomo por el peso y caían y destruían las estructuras. De ahí que se coloca o pizarra o cobre, ¿no? Por eso se ven verdes. Y todas las estructuras, en vez de volver a usarlas, directamente después seguramente las utilizaban para las chimeneas, para quemarlas, y volvían a talar robles. Y dice la crónica de la época que la gente se quejaba justamente por esta gente que acá está retratada en estos libros ilustrativos de la época, estos libros llamados libros miniados, se llaman así usaban óxido de plomo, óxido de minio para retratar el color rojo, muestran acá las construcciones, ¿ven? Y la gente de la época se quejaba porque decía que no había ya más ciervos, porque no había más bosques, uno iba a cazar para obtener alimento y de repente, pero che, no hay más nada, porque claro, están talando los bosques. Miren cómo no aprendemos más y cómo en esta época ya se manifiesta el deterioro medioambiental, a través de algo que es impensable, que una catedral gótica tan magnífica de piedra se haya llevado en su hechura bosques enteros, ¿vieron? Un crimen. Pero bueno, nos quedamos con esta belleza de la construcción que esperemos que se sigan conservando y no tengan el lamentable destino de su otra compañera Notre Dame de París. Se llaman todas Notre Dame, esta es Notre Dame de Reims. ¿Por qué? Porque todas las iglesias, todas las catedrales góticas, cabeza de diócesis, no todas las iglesias góticas, todas las catedrales, en este caso le vamos a mostrar el rosetón, que se ve de afuera y aquí de adentro, ven ahí, en el centro está la Madonna con niño, es decir, la Virgen, nuestra Dama con el niño, Nuestra Dama de Reims. Así que toda catedral gótica medieval se dedica a la Virgen María, son todas Notre Dame, son todas Nuestra Dama. No así toda iglesia que no sea cabeza de dioses. Bueno, ahí se puede ver hoy en día, saben que Francia forma jóvenes para poder, porque se ha perdido la expertise, ¿no? Para poder construir estas magníficas catedrales. Ni hablar
todo el trabajo que van a tener ahora con Notre Dame de París, aunque hay proyectos muy diversos que se han planteado que no implican volver a hacer las famosas bóvedas de crucería. Se crucería por estas son las crucerías también llamadas bóveda nervada. El arco gótico en realidad proviene de Oriente, entró en el año 1000 con los cruzados, y la arquitectura gótica en sí se desarrolló en Francia, ¿no? No podemos hablar en Oriente de arco gótico, sí cuando estamos en Europa, más allá de que encontramos arcos apuntados en Oriente, en Extremo Oriente. Fíjense, ahí están justamente las cimbras que se usaban y que necesitaban talar árboles de 60, 70 años se perdían por estas estructuras. Ahí las ven bien. Hoy en día se pueden hacer con otros materiales, con otros sucedáneos de madera, como podría ser el fibrofácil si quieren, que proviene del cultivo de pinos específicos para esto, del Pinoliotis, pero bueno, en ese momento directamente talar un árbol. Bueno, esta es la época de castillos, obviamente, de castillos fuertes que prácticamente ya no quedan, y vamos ahora a pasar al Renacimiento. El Renacimiento francés, que se desarrolla, los renacimientos se desarrollan fuera de Italia, tardíamente 100 años después del famoso 480 y 580 italiano. Ya Italia tiene su renacimiento mucho antes, ¿no? A partir del 200, del 300. ¿Y por qué les cuento esto? Porque el Renacimiento italiano se expande a otras tierras del norte y entra como Renacimiento tardío a partir del siglo XVI, 1500. Y cuando entra Francia, y Francia ya viene preparadita para cambiar y convertirse ella ya en gestora de civilización, y hasta que no lleguemos a Luis XIV no se concreta, ya en la época de los castillos del Loira, la época de Francisco I, la época de su hijo Enrique II, previo tenemos a Carlos VIII y a Enrique II, a Luis XII, que eran Valois, no eran Borbones, eran Valois y Plantagenet, también diferentes apellidos. El cambio les cuento así rápidamente, el cambio de Valois a Borbones es porque Catalina de Medici que se había casado con Enrique II, el hijo de Francisco I, perdió todos sus hijos y no quedó descendencia. Entonces cambiamos de dinastía, ¿no? Bueno, en estos magníficos castillos medievales que casi ya no existen, porque fueron transformados en castillos de Château Fort, como dicen franceses, a Château de Plaisance, a Château de Placer, porque eran la zona, la Turena francesa, hermosísima zona donde estaban asentados a través del valle del río Loira, los feudos que evitaban que los vikingos avanzaran sobre el territorio francés. Y ahí ya estaban los castillos fuertes. Y esos castillos fuertes, cuando inventan la pólvora, a partir de la Edad Moderna, son obsoletos y vetustos. Entonces, evidentemente, no podemos ya tener un castillo defensivo, se transforman en castillos de veraneo, si quieren, para los reyes. Y estos castillos de veraneo, si bien no están insertos, como vimos antes, en el medio ambiente, en lo rupestre, tienen una relación con el medio ambiente. Ahora vamos a ver. Bueno, les comento que la influencia italiana se ve rápidamente, para no meterme en tema que no corresponde a esta charla, y que pertenece a otra charla que sí di y que pueden después ver, ven fuertes impostas que tienen que ver con el Renacimiento italiano, los palacios renacentistas de Florencia y de Roma, y lo nórdico, que sería la herencia de las catedrales y de las puntas, que son este bizarro conjunto de techos de pizarra. Y gestan una arquitectura única que se da en la zona del Loira, que es exclusiva de Francia y no existe en otra parte del mundo. Ese cambio de castillo fuerte a castillo de placer. Ahí está el castillo fuerte, ¿ven? Camino de ronda, torre de vigía, puente levadizo, fosa. Les aclaro, una fosa sin cocodrilos como los dibujitos animados, y una fosa llena de basura que quemaban y llena de mosquitos, y ideal para estas épocas del dengue, ¿no? Donde cuando venía el enemigo prendían fuego todo, entonces el enemigo le era difícil avanzar, las paredes en peralte, había estos remates almenados para arrojar las flechas y protegerse, en fin.
todo lo que fuera así, las armas blancas de época, o alguna catapulta, no es así, era bastante cruenta la cosa. Así que imagínense, vienen los cañones con bombas de pólvora, de un bombazo vuelo medio castillo, así que de qué me sirve un castillo fuerte. Ahí están todos los nombres que estoy mencionando. Entonces esto se va transformando. Bueno, si ya no defendemos más y ya Francia se va armando en un país unificado, sin feudos, lo primero que hago es techar la camino de ronda, hacer ventanas, ¿no? Techar también las torres de vigía. Y ya empieza a transformarse a lo largo de 4 reinados y 2 siglos estos famosos castillos de Lora, de los más medievales hasta los más renacentistas, si quieren. Ahí tenemos otra ilustración del libro Miniado. Recuerden que la palabra miniado viene de óxido de minio, de ahí que las letras rojas iniciales o el color rojo dan nombre del libro, al libro de estos manuscritos, estos códices de libros miniados. Y se puede ver cómo se va transformando el castillo, se transforma en un castillo con huertos internos, ahí apuntamos a llegar, ahí está el arte caballeresco, ¿no? Donde se cortejaba la dama ajena, que era lo correcto, y olvidémonos de la perspectiva lineal, porque eso pertenece al Renacimiento italiano y que después Francia lo va a tomar, no en la Edad Media como es este relato, sino a partir de esta época de los castillos. Bueno, y hablando de un personaje célebre predecesor de Luis XIV en cuanto a poderes, Francisco I. Francisco I reinó en el siglo XVI, su hijo más famoso va a ser Enrique II. No era el heredero porque su hijo primogénito falleció, que es desposado con Catalina de Medici, y ahí tienen sus 4 hijos que fallecen y la casta Valois ya deja de tener herederos. Bueno, miren cómo está vestido, la ropa pertenece a una ropa que utilizaban en el Renacimiento ya a través del comercio con India, con el comercio de las Indias, trayendo estos brocatos, damascos, telas que el damasco es el que ven en el fondo, los brocatos son lo que él viste orgullosamente, y aparte el retrato psicológico, el retrato de frente, que no practicaba la Edad Media. Si esto es un aporte totalmente italiano. Y les cuento, este señor estaba tan enamorado del arte italiano que trajo artistas de Italia a través de esta guerra que tuvo Francia para recuperar los territorios de Nápoles, y bueno, pierde la guerra, pero se trae a los artistas. De ahí que Leonardo da Vinci va a morir en brazos de Francisco I. Y él trae estos artistas que revolucionan totalmente el arte francés. De ahí que Francia se despega definitivamente de la Edad Media, y él dice, bueno, muchachos, a partir de ahora le hablan en italiano en la corte y aprenden un poquito de perspectiva y todas estas artes maravillosas. Y uno de los castillos, que saben, hay muchísimos castillos en toda la Turena francesa, muchos son privados, son parte del circuito hotelero, y algunos pertenecen al Estado. El más grande de todos, que es Chambord, y que mide casi 100 metros de frente, más de 100 metros, es antecesor de Versalles. Versalles va a empezar a aparecer en el siglo XVII, estamos en el siglo XVI acá, y principios del XVI, 1500, y vemos cómo se relaciona esta horizontal que viene de Italia con esta techos bizarros que vienen de la Edad Media, ¿no? Y en un producto único. Bueno, este no se relaciona con el medio ambiente más allá de insertarse magníficamente en estos predios. Fíjense que no quedan los jardines, se han perdido definitivamente. Quedan los parterres, los canteros, pero no está el diseño de jardines. En la fosa, bueno, también se secan, esta parte queda en parte, pero acá sí, ahí va la cosa. ¿Dónde está la relación con el medio ambiente? En el castillo de Villandry, que es privado actualmente, la dueña actual se llama Madame Carvalho, apellido portugués porque diríamos, su abuelo, su bisabuelo compró, Joaquín Carvalho compró este castillo, era un médico, se dedicó a reconstruir lo que hemos perdido en Versalles y lo que hemos perdido en el otro castillo que acabamos de ver, en Chambord. Los jardines. Estos jardines se recuperaron a través de los textos de época, y se pudo recrear. Es el único jardín original del Renacimiento que aún se conserva, que le debe costar mucho trabajo y mucho dinero a la propietaria de este castillo privado, pero que por supuesto, orientando al público y a la cultura, ellos tendrán los medios necesarios para poder sostenerlo. Estos jardines tienen un medio de representar, hay cruces monacales en los jardines huertos, porque acá viene de la época italianizante, donde hay pérgolas, donde hay
donde hay cultivos, y el jardín no solo es bellísimo, sino que es jardín huerto, o sea, tienen brócolis, lechugas, de todo, que seguramente la dueña de este castillo venderá para poder sostenerse también, y que evoca las cruces monacales, que proviene de esta costumbre italiana de que los monjes cultivan hortalizas. Bueno, pero este jardín es uno de los tantos, porque está el jardín también de las cruces de las diferentes regiones de Francia, pero hay un jardín maravilloso que es este, hecho todo con boj, y de paso comentamos que el bosque es un gusto de hojitas muy chiquititas, BOJ se escribe, hoy en día está amenazado en Europa porque lo está atacando un hongo, entonces evidentemente muchos de estos jardines europeos posiblemente puedan desaparecer. Acá hay un jardín maravilloso, que es el Jardín del Amor. Es una estética que proviene de este gusto renacentista del galanteo que ya venía anteriormente en la Edad Media, y se concreta en el Renacimiento. El Renacimiento es una época bastante cruenta en asesinatos, envenenamientos, fiestas, diríamos, licenciosas, con mucho sexo, si quieren, y también transvestismo. Miren qué actual es esto, donde el rey no se sabía si se quería vestir de mujer, de hombre, y hacía papel doble, donde los sirvientes también se vestían y se intercalaban con la corte y se violaban todas las reglas de decoro, ¿no es así? Y acá muestran este jardín donde está torneado con Boj, muestra las 4 estancias del amor, es decir, el amor juvenil, el amor, a ver, esperen si, bueno, este es el resto, ven, para que vean porque tenemos que llegar a esto para ver la relación con el medio ambiente. Estoy mostrando un jardín creado intelectualmente, no inserto en el medio ambiente. Entonces, vamos a llegar ahora a otro castillo de Loira que sí se hace esta insertación. Entonces, tenemos aquí, ven, el Jardín de los Tiernos Amores, donde todo, vieron, es adolescencia y espíritu diríamos, de tener ganas de enamorarse y no ser traicionado. En cambio, aparece otra etapa donde aparecen las máscaras, estas máscaras que se ven acá cuando pasamos del amor tierno, adolescente, al amor ya del galanteo, y entonces voy a una fiesta y me cubro con máscaras para no saber quién soy y así poder ser infiel, ¿no? Y producto de la infidelidad son los duelos, ahí están, miren, las cuchillas, y producto del duelo son los corazones rotos y todo destrozado, y todos los amores confluyen en él, los tiernos amores, los amores sangrientos, los amores del galanteo. Una belleza, y todavía lo conservan gracias a que los textos se conservaron y el descendiente de esta familia pudo comprarlo y mantenerlo. Bueno, este es el único jardín conservado en el mundo, con los planos originales. No existe otro. En cambio, si vamos a Versalles, vamos a ver que cuando lleguemos a Versalles, que ahí están perdidos la estructura, están los canteros, pero están perdidos. Bueno, aquí tenemos otra vez otro castillo de Loira, Chenonceau, famoso por ser el castillo de las 7 mujeres. 7 mujeres a lo largo de la historia, hasta llegar a la Revolución Francesa, lo fueron cambiando. Hoy en día es propiedad privada de los Meunier, que son banqueros y dueños de los famosos chocolates, tengo entendido. Y esto fue un castillo fuerte, ahí está el donjón es el torreón de homenaje. Y quedó el castillo que fue transformado de a poco, y un castillo que fue evolucionando hacia la época de Catalina, y verán que hay cambios, ¿no? Cambios de todo tipo. Y hasta llegar a tener, vieron, ya no más las lucarnas góticas, sino estas lucarnas, vieron, más clásicas. Las lucarnas son los techos de arquilla. Y quedó perdido el torreón de homenaje, y una de estas mujeres que decora este castillo va a ser la amante de Enrique II, el hijo de Francisco I, que se va a casar con Catalina, pero que su amor era una mujer 14 años mayor que él, que había sido su institutriz, la famosa Diana de Poitiers. Y Diana fue una excelente empresaria. Miren cómo se ve este terreno desde una perspectiva a la línea de los ojos, ¿no? Estos jardines son renovados permanentemente. El patrón no es original en sí, como pasa con el anterior, pero sí gran elevación que necesitó de gran cantidad de carretillas de tierra
para poder sobrelevarlo, insertarlo en el conjunto, y ya tener las características del jardín francés geométrico, que son las calles, ¿vieron? No como el anterior que vimos que tenía la cuestión del huerto, ¿no? Las calles para poder caminar, para poder tener galanteo, aquí se hacían las fiestas nocturnas, ¿no? Bueno, y esta chica, Diana, que era una excelente empresaria, que fue muy solidaria con la gente del lugar, que recortó salarios a los que explotaban, a los campesinos, a los administradores que explotaban, y reguló mucho que la gente del lugar tuviera sustento todo el año, se vendían los frutos, producto de todo el cultivo, y aparte tuvo el lujo de hacer semejante construcción, ¿no es así? ¿Qué pasó con esta chica, con Diana? Cuando Catalina queda viuda, mientras estaba vivo Enrique, protegía a Diana, y le regaló el castillo. Cuando queda viuda, le saca el castillo y quiere reformarlo y hacer ampliaciones, techa todo este. Les comento que este no es el río Loira en sí, sino es el Indre, que es un afluente, que no está negro por sucio, sino que tiene una base negra de piedra que le da este color magnífico, y que estuvo amenazado, inclusive en la Segunda Guerra Mundial, de volar esta parte para que no pasaran los alemanes a partir de la línea Margino, y el cura del párroco del lugar dijo, no, por favor, no vuelen ese castillo, porque es el único paso que tenemos para combatir con la guerrilla, con los maquis, el único paso que tenemos de contacto. Así que miren cómo se salvó de ser volado en 1000 pedazos. Bueno, y este jardín hoy en día que se puede visitar, porque está abierto al público, es renovado, pero no conserva exactamente la misma disposición. Bueno, pero ahí se puede ver el manejo de todo diríamos como puntillas que se ven desde arriba y están hechos con estos arbustos y estos vegetales. Bueno, otros jardines que pertenecen a esta seguidilla de castillos es el jardín de Vaux-le-Vicomte, utilizado mucho en películas, y que se han filmado muchas películas acá, como El hombre de la máscara de hierro, con Leonardo DiCaprio, en fin, siempre haciendo alusión de que no existía Versalles en la historia original de la máscara de hierro, pero entonces se utiliza un castillo anterior. Este jardín, miren qué maravilla, la insertación que tiene en el bosque, y el bosque aquí es natural, no va a pasar con Versalles, por eso se los muestro previamente, y su relación con el medio ambiente, pero el bosque es contenido, es decir, estamos ya entrando, dejamos el Renacimiento, entramos al Barroco, porque esto pertenece a la época de Luis XIV, Vaux-le-Vicomte fue dirigido por su ministro de Finanzas, Fouquet, y tuvo la mala idea un Luis XIV muy joven, muy ambicioso, tuvo la mala idea de invitar a una fiesta que se hizo para la inauguración. Luis XIV dijo, pero ¿cómo puede ser que mi ministro de Finanzas tenga semejante castillo y yo viva en la posibilidad que me dejó papá en París, Luis XIII, ¿no? A partir de esa noche, se habrá arrepentido realmente el ministro, lo mandó preso, se apropió del castillo, de la colección de naranjos, de todo, de su cocinero, se dice que era el famoso Batel, deben haber sentido mencionar, y vivió un tiempo acá y inmediatamente mandó a construir Versalles. Así que le duró poco el amor por Vaux-le-Vicomte. Pero miren qué bárbara la perspectiva lineal que ya plantea el jardín francés, que tiene que ver con la simetría, con la contención del medio ambiente, con la insertación de un jardín geométrico. Si lo comparamos con otros jardines como el inglés o el japonés tiene varios tipos de jardines, el zen, el jardín con plantas, y el jardín inglés también se va manipulando, pero se deja crecer donde crezca cada planta. Acá directamente es un jardín geométrico de tablero de dibujo, totalmente manipulado, y la naturaleza le dice, mira, hasta acá creces y hasta acá te freno, y no podés avanzar, ¿no? Y se manipulan las aguas, ahí está el plano, miren qué maravilla, y se manipulan las aguas, que es un juego muy del barroco, ¿no? El barroco es poder, y es poder no solo el poder de la monarquía absoluta, como pasa con Luis XIV, sino es el poder sobre lo indominable, que es la naturaleza y el juego de aguas. Si bien se conservan diseños, no es el caso puntual, vuelvo a repetir, de Villandry, que conserva exactamente hasta qué se cultivaba. Acá se supone, bueno, que por eso hay que se podría llegar a armar. Miren qué maravilla, logrado todo con estos ligustros, y cómo la naturaleza en el barroco es dominada también.
Bueno, y ahí se puede ver, ven, diferentes fotografías con la insertación de telefonía italiana, ánforas, en fin. Pero un producto netamente francés. ¿Mm? Y el juego de aguas, el dominio del agua. Y bueno, yo imagino el arrepentimiento que tuvo el ministro de Finanzas al invitarlo al joven Luis XIV a la fiesta, porque le salió realmente el tiro por la culata. Bien, ahí se puede ver un plano más a nivel de la línea de óptica, ¿no? Y hay un efecto óptico estudiado, aplicado, que se da de, uno llega y no llega a ver la cascada que hay detrás de esta construcción de estas grutas, ¿no? Todo un trabajo de ingenieros italianos trabajaban, bombeando, ahí tienen, miren, bombeando con norias el agua. Y miren que cómo ahí se ve la naturaleza muy, muy impactante, frenada de golpe, para que no avance sobre la construcción humana. ¿Mm? Hay un punto culminante donde uno llega, ¿ven? Se puede ver, ahí está la escultura de Hércules Farnesio, cuando uno va llegando y de repente se encuentra con este abismo de agua, aparecen las grutas. ¿Mm? Todo un trabajo magnífico de ingeniería hidráulica también. Bueno, pero vamos a Versalles, si bien estos bosques se insertan en el bosque de manera natural, en Versalles hay un desastre ecológico. Los jardines de Versalles, que se fueron, son obra de Lenotre, André Lenotre, van a tener un dominio de la naturaleza, pero a costa de haber destruido un ecosistema natural que ahí existía, que era un pantano. Es decir, cuando Luis XIV toma este coto de caza, que era de su padre, Luis XIII, se encuentra con que no le interesa seguir conservando este pantano que era el coto de caza. Sí va a conservar edificaciones que están insertas Luis XIII dentro de la Constitución de Luis XIV. Cabe aclarar que en este caso hay una seguidilla de Luises, Luis XIII va a ser padre, Luis XIV, no siempre la seguidilla de números Luises es porque sean padre e hijo, Luis XV era el bisnieto de Luis XIV, así que no hay una relación directa, pero sí Luis XIII, primer barroco, Luis XIV, barroco pleno francés, que se caracteriza por esta magnificencia de tamaño, que ya venía desde Chambord, ¿no es así? Pero acá llegan a 700 metros de frente. Ahí está el barroco francés determinado por su poder, ¿no? Y el barroco está directamente decir, bueno, destruyo un ecosistema que existía, que era un pantano, y planto 100.000 árboles, que eran ajenos, que no eran nativos a este contexto, o pasa en el otro castillo que vimos. Y termina manipulándose el medio ambiente. Hoy en día parece que es natural, claro que es natural, son árboles de verdad, pero fue un medio ambiente creado. Y ahí se puede ver, ven, a Luis XIV, María Antonieta, en realidad no pertenece a la época de Luis XIV, pertenece a la época de Luis XVI, en fin, y a eso le ve a Luis XIV, que muy poderoso, destacaba siempre sus piernas, porque dice que las lucía, y retratado por Rigaud, el pintor de la corte. Por supuesto, estamos hablando de una época de la historia del arte donde ya el retrato psicológico, la perspectiva está a pleno. Bueno, de la relación sería que Luis XIV va a manipular el medio ambiente, destruir todo el ecosistema para hacer estos bosques con grutas, y María Antonieta va a querer volver al medio ambiente y va a jugar a la campesina. No va a insertar algo en el medio ambiente o va a destruir algo del medio ambiente dentro del predio de Versalles ya hecho, va a construir esta cabaña, este hameau, donde va a crearse campesina y va a criar animales, etcétera, etcétera. Vivía en un mundo de fantasía que no era su culpa, ella era una chica austríaca que no entendía la corte francesa. Les recomiendo ampliamente la película de Sofía Coppola, que habla de la reina adolescente, y van a ver qué triste la historia de María Antonieta. Bueno, las fuentes de agua fueron trabajadas todas por el ingeniero italiano, bombeando agua del río, y ahí se puede ver el jardín francés a pleno, todo torneado, con estos bosques que hoy en día amenazados están desde el punto de vista ecológico. ¿No? Ahí está el Gran Canal, el tapis vert, la alfombra verde que hace un rato veíamos, la vimos hace un ratito, ahí está, miren lo que es eso, y dirán, no había máquinas de podar el pasto en esa época, ¿cómo se haría para cortar esto? Bueno, dicen que en realidad eran plantines, que como cortaban con una especie de, con un animal que tiraba, un caballo que tiraría en una especie de máquina de cortar el pasto grande, con
cuchilla, se hubiera estropeado. Entonces no se tiene bien claro si era así en el momento de origen o eran plantines que se iban renovando. Sí, lo que les puedo decir que Luis XIV hacía renovar mientras tomaba un refresco en verano en su galería en el castillo, en el Palacio de Verano que está en el propio Versalles, en el Gran Trianon de Versalles, hacía renovar las plantas 2 veces al día porque se apachurraban, ¿vieron? Con el sol, entonces se renovaban y él tenía flores frescas permanentemente, ¿no? Un lujo total. Bueno, ¿quién va a pagar todos estos delirios? Bueno, Luis XVI, a partir cuando ya empieza a gestarse la Revolución Francesa. Bueno, miren qué bárbaro, todo eso es artificial, ¿eh? Ahí está la fuente de Apolo, que recién la veíamos apagada, cuando se enciende con el sistema original hidráulico de época, escupe el chorro, o libera el chorro al aire. Bueno, ahí está la relación entre el palacio y el Gran Trianon, el Palacio de Verano. Miren qué interesante verlo en invierno, cómo se apaga todo ese verde, pero se conserva la estructura del jardín, ¿no? Hasta los bosques. Bueno, esto de insertar grutas en el medio ambiente, pero son falsas, porque todo este bosque fue creado, ¿no? Fue creado y hoy en día es un magnífico bosque, pero esas grutas van a dar origen al famoso estilo rococó. Miren cómo se inserta también el medio ambiente en los interiores del siglo XVIII. A partir del XV, el estilo rococó proviene de la palabra roca y eso se lleva a los interiores. Bueno, fuentes de agua hay en todo Versalles, todos con los sistemas originales, y en el caso de Versalles, que es forzado ese jardín, no así los anteriores, el jardín de Giverny es natural, y allá pasamos al siglo XIX, siempre con la historia del arte relacionado con la naturaleza y el medio ambiente, el célebre Claude Monet, con foto original de época, fallecido, miren, hace no tanto, en el año 26, y él es el pintor de estos nenúfares maravillosos, encantado con Giverny, le parece tan espléndido que se establece allí y es su refugio pictórico. Y va a pintar estos nenúfares maravillosos a la usanza impresionista. El impresionismo es un arte totalmente bohemio, intelectual, es arte por arte mismo, los artistas se plantean lo que quieren expresar, tienen éxito, sí, por supuesto, son combatidos, sí, no van a entrar jamás a la academia, pero la burguesía va a comprar sus cuadros y va a retratar la naturaleza tal cual se le impacta visualmente en el lugar, ¿no? Tal cual la luz entra, tal cual el color lo resuelve la retina, ¿no? Y reformó la casa y el jardín, lo transformó ese terreno, dice que pidió permiso a la municipalidad para desviar, hay un desvío del medio ambiente acá, para atravesarlo y llevar jardín a su agua. Y si bien veníamos de jardines simétricos, llegamos al siglo XIX y a la influencia renacentista con un jardín lleno de asimetrías, ¿ven? Comparamos lo simétrico con lo asimétrico. Y ya abandonamos abandonamos ese jardín totalmente rígido y nos volcamos a un jardín totalmente natural, donde las plantas crecen a sus anchas, ¿no? Miren, si comparamos la pintura maravillosa con el natural, es casi un impacto de luz y color muy similar. Bueno, miren qué maravilla. Dice, él decía una carta, le diré que estoy absorbido por el trabajo, estos paisajes de agua y de reflejos se han convertido en mi obsesión. Estoy deshecho, vuelvo a empezar y espero que tanto esfuerzo salga algo. Porque ya estaba viejo, según el mismo. Bueno, ahí se ve, miren cómo se asocia la fotografía, que ya existía, por supuesto, con su obra. Magnífica forma de retratar de manera impresionista la naturaleza, con sus reflejos, que es una de las características del impresionismo, captar lo efímero. Bueno, y vamos a una obra también de corte impresionista, a través de este artista John Singer Sargent. Se puede ver la puesta de sol en los jardines de Luxemburgo, y la naturaleza en un marco burgués, diríamos, ¿no? Como está inserta la captación. La naturaleza toma mucha importancia a partir del siglo XIX y se llega a retratar sola, ¿no? De Camille Pissarro, como decían los franceses, Pizarro en realidad porque venía de las Antillas, hijo natural de un gobernador de las Antillas con una lugareña. Camille Pissarro conserva su apellido y los franceses lo francesan a Pissarro. El jardín público de Pontoise, y pueden ver justamente lo agreste, cómo ha cambiado la concepción del jardín en Francia, ¿no? Y bueno, ahí está nuevamente
esa obsesión de Monet por, que lo vuelve casi loco, de captar esa hierba ondulante, esas metas imposibles que se coloca a través de los espejos de agua y captar sus movimientos. Bueno, mi más bella obra de arte, paisajes hechos por el agua y sus reflejos. ¿Ven? Cómo la naturaleza se impacta en la obra de Monet. Murió en Giverny en el año 83, perdón, vivió desde el año 83 hasta su muerte, el 26, ahí fueron enterrados en un cementerio local, por supuesto, lleno de flores, ¿no? Ahí se ve Camille Pissarro, o Pissarro, con su caballete en el huerto de Eragny. Es decir, que acá la relación del artista es directamente en el in situ, en el natural, a plein air, como se dice en francés. Bueno, miren qué maravilla Pissarro, que va a evolucionar desde el impresionismo hasta el neoimpresionismo, porque cambia el tema de la pincelada, es decir, la pincelada se vuelve totalmente más geométrica a partir del nuevo impresionismo, del neoimpresionismo, perdón, y se puede ver la importancia de la naturaleza, que el personaje humano queda prácticamente apagado porque la naturaleza se lo traga. Bueno, ahí se ve a Monet de jardinero en Giverny, así que estaba en contacto con las plantas y es maravilloso esta obra de los estanques, como la naturaleza prácticamente está viva en el cuadro. Bueno, de Van Gogh también podemos hablar del sotobosque. Sí, él ya pobre Van Gogh no tenía dinero para contratar modelos y todos sus modelos eran gratuitos, así que la naturaleza es un modelo gratuito y podemos ver aquí cómo capta detalles de la parte baja del bosque. Bueno, otro artista maravilloso es Pierre Bonnard, de esta misma época. Miren cómo ya los grafismos de la pincelada divisoria, que es la característica del impresionismo, dividir la pincelada y lograr que el color se resuelva en la retina. Es decir, para ver un verde se coloca una pincelada azul y una amarilla. La importancia del entorno. Bueno, y saltamos de la pintura y siempre el medio ambiente, y quiero que recuerden, por favor, lo que vimos hace un ratito de los templos como el de la reina Hatshepsut. Le Corbusier, el famoso arquitecto suizo, francés, del racionalismo, en una obra maravillosa, va a insertar, al igual que se hace en época antigua, va a insertar su obra en la naturaleza, ¿no es así? Y en esta obra que le encargan los monjes, unos monjes prácticamente de clausura, va a insertar, ahí está con los monjes tratando de mostrarles su proyecto, obviamente, va a tratar de insertar de una manera impresionante la obra en el medio ambiente. La obra en cuestión es La Tourette, es una serie de edificios construidos en hormigón de la década de los 50, donde ya él es un arquitecto consumado, consideramos que Le Corbusier arranca de la década del 20, y esta es una orden de dominicos, de Lyon, ¿no?, que le encarga este proyecto de la comunidad dominica. A ver, ahí está inserto La Tourette, y se puede ver cómo se inserta en el paisaje de la pendiente, ¿no? Por eso les decía, recuerden lo que vimos la otra vez. Por ejemplo, la arquitectura racionalista no se inserta así, sino que queda ese edificio cúbico, queda flotando en el espacio, en el paisaje, o en la ciudad, o en el urbanismo, pero acá está excelentemente bien insertado, porque ya es un Le Corbusier maduro, han visto en la foto que ya era un hombre mayor. Aplica toda su ciencia, el modulor famoso, aplica el brutalismo, que es esta forma de dejar el hormigón en bruto, sin cubrir, con la marca de tablas y su aspecto rugoso, como el de las bases de las autopistas, ¿no? El famoso brutalismo o brutalismo de Le Corbusier. Y cómo a través de toda su estructura se va insertando perfectamente en el medio ambiente. Los monjes quedaron chochos, hay terrazas cultivables también, ¿ven? Y terrazas que son verdes. Por eso decía que se inserta perfectamente desde el punto de vista ecológico. Los interiores son reascéticos, predisponen al rezo y a la introspección de monjes de estas características, por eso ahí se ve perfectamente el brutalismo, y acá no brutalismo, cuando ya lo empiezo a pintar, deja de ser brutalista. El aspecto brutalista se llama cuando se expresa el material tal cual es.
puede pasar con cualquier material, una pared de madera machimbrada, si no está barnizada, es brutalista. Si ya se pinta, deja de ser brutalista. Bueno, fíjense cómo acá compite el brutalismo con, tratando de integrarse la naturaleza donde está inserto el monasterio con la cuestión ya diseñada interna. Altares reascéticos, si no se predispone al rezo acá, realmente no hay nada de distracción. Los colores primarios y demás corresponden que Corbusier fue un excelente pintor también, aunque se destacó como arquitecto, por supuesto, no como pintor. Y está dentro de la pintura cubista también. Bueno, y si quieren ver cómo se inserta aún más, pasamos de diríamos, esto sería un racionalismo, aunque es una arquitectura acústica también, porque se integra al medio ambiente, es un término que se aplica a Le Corbusier, y se da inclusive en Longchamp también, su famosa obra, se inserta en el medio ambiente. A eso se le llama acústico, no tiene que ver con lo acústica que vimos en los teatros griegos. Y en este caso, Frank Lloyd Wright hace una modernidad orgánica. Hay dos tipos de modernidad a partir de la modernidad del siglo XX que se desarrollan a principios del siglo XX. La modernidad racionalista, la Bauhaus, el purismo francés con Le Corbusier, Steele en Holanda, con los artistas holandeses, y en este caso tenemos la modernidad orgánica, no racionalista, que corresponde en los países como Finlandia al alto, que se integra al medio ambiente, y Frank Lloyd Wright, que es en Estados Unidos el arquitecto más famoso y más increíble que haya tenido Estados Unidos. Un arquitecto versátil, que en realidad era ingeniero en caminos y que se terminó siendo el mejor arquitecto que haya tenido jamás. Yo, en mi apreciación personal, para mí el mejor arquitecto del siglo XX. Wright tiene una historia de novela, vida de novela realmente. Fue víctima de la prensa amarilla por diferentes divorcios que tuvo, en fin, escándalos, y aparte fue envidiado por toda la comunidad arquitectónica. Bueno, vamos a ver un ejemplo maravilloso, porque él es el que construye el magnífico Metropolitan de Nueva York, ¿no? El Guggenheim de Nueva York, disculpen, el Guggenheim, encargada por Pei Guggenheim, y la serie de las casas de las praderas también. Y vayamos a la evolución de esas casas de Wright, que termina siendo una de estas casas unitarianas, se llaman así, Unitarian Houses, viene de las Prairie Houses, termina con las Unitarian Houses, y esta casa se le encargó Kaufman, ahí veíamos el entorno, en Pensilvania, en el bosque Bear Run, el bosque del Corredor del Oso, se traduce, una casa maravillosa en la década del 30, es increíble pensar que esto es tan viejo, ¿no? Y hoy en día creo que es patrimonio público, estuvo muy deteriorada por la humedad, abandonada, pero Kaufman, que había encargado casas a otros arquitectos famosos, decide decirle, bueno, mira, tengo un terrenito en tal lugar, más es una casa de fin de semana, y él pensó que iba a ser una cabaña. Pasa el tiempo, no le lleva a cabo el proyecto, llega un momento y dice, bueno, ¿vas a construirlo? No, sí, la voy a construir. Y le muestra los planos, pero no entiende mucho lo que quiere hacer. Cuando la ve, quedó helado, me dijo, ay, yo no pensé que me ibas a construir algo así. Se inserta perfectamente en el medio ambiente, a tal punto, por eso la diferencia entre la modernidad racionalista y la orgánica. Ambas comparten la forma, sigue la función, arquitectura con plan de necesidades, no está sujeto a ningún lineamiento biosimétrico, simplemente que estamos sujetos al planteo de qué necesitamos para esa construcción, y la diferencia sería que la arquitectura orgánica se relaciona con el medio ambiente, se relaciona con el lugar, se relaciona con el cliente, no es una arquitectura que cae en todos lados por igual, entonces tiene que estar relacionada con el lugar donde tiene que estar. Y en este caso el ejemplo es maravilloso. Habrá tocado muy poco del bosque para insertarla, y remite, miren, a la cascada, las horizontales de las diferentes losas que van formando la planta de esta magnífica residencia, y las verticales del bosque. Y les cuento, el hormigón está pintado de tal manera que rinde el color de las hojas durante todo el año en el bosque. Así como van cambiando y hay un color promedio. Hay un lado lacustre, que es el lado del agua, si pasa por debajo la cascada. Decía Kaufman que nunca había dormido tan bien como en esta casa, con el arrullo de la cascada, ¿no? Y hay un lado, miren, cómo se congela en invierno, y hay un lado que es donde se accede con el camino. El lado lacustre y el lado de la ruta, el camino, donde se llega. Miren las diferentes, y me hace acordar el templo de la Reina Jesús, ¿no? Las diferentes plataformas
que van insertándose, en este caso, en el bosque. Estos son planos en CAD para que vean qué complicación, por eso no entendió nada Kaufman cuando vio el proyecto, dijo, la verdad que lo entiendo poco. Se dice que lo dibujó en 20 minutos, asistido por un estudiante que le sacaba punta al lápiz, porque no tenía los planos más que en la cabeza, y Kaufman amenazó con decirle, mira, estoy a 20 minutos de tu estudio, si llego y no están los planos, te saco el proyecto. Él dijo, no, este proyecto me interesa, y dice que le pidió a un estudiante, vos sacame punta al lápiz, que lo voy a dibujar rápidamente. Y lo dibujó en 20 minutos. Cumplió, pero igual el Kaufman no entendió mucho del proyecto. Igual aceptó y dijo, está bien, llévalo a cabo. Miren qué maravilla cómo topográficamente se inserta. ¿Mm? Bueno, esta es una maqueta para que vean. Acá está la parte de acceso y la parte lacustre. Entonces, una casa de una calidez impresionante, como todo lo corresponde al racionalismo orgánico, a diferencia de, perdón, a la modernidad orgánica, a diferencia de la modernidad racionalista, que es mucho más fría, y que hoy en día está vigente como estilo también. Miren qué relación con la bajada para tomar un baño. Una locura, para mudarse ya. Y otro tema, miren cómo el medio ambiente se mete dentro de la casa, no tiene cimientos normales, sino que está insertada en la roca, y ahí asoma la roca en el living de la casa. Seguimos internamente con el juego de horizontales y verticales, una maravilla, como esas piedras lonjas se insertan perfectamente en el paisaje. Y miren cómo se inserta la casa en el paisaje, y tenemos la roca directamente asomando al living. Esto es un alambique, miren, para hacer el famoso bourbon, prohibido en la ley seca. Miren qué maravilla, qué calidez tiene la modernidad orgánica. Hoy en día sigue vigente, a pesar de que esto es viejo ya, y tiene mucha más aceptación que la modernidad racionalista. Ahí está, para tomar un baño o meter los piecitos en el agua. Y bueno, toda la casa es una calidez increíble. Los mobileros de Wright son diseñados por él, pero no se venden actualmente solo en anticuario, no tienen las licencias que tienen los otros muebles, los otros arquitectos del momento. Bueno, vamos a un ejemplo maravilloso, último, que es a Amancio Williams, argentino, un arquitecto prácticamente sin obra, pero maravilloso, que tiene en su haber el proyecto del aeroparque sobre el río, mucho antes de que lo plantearan en la década del 90, y fallece en el 89, es un arquitecto con poca obra, inclusive daba clases particulares, no participaba de clases en universidad, tuvo muchos hijos, fue una persona que vivió felizmente con su familia, y fue el hijo el músico Williams, que compone música argentina muy famosa, música clásica argentina. Y Alberto Williams, ¿no? Y que él justamente le va a dedicar esta casa que vamos a ver. ¿Eh? Bueno, esta casa se llama la Casa sobre el Arroyo, está en un barrio externo a Mar del Plata, es un barrio de acceso que está cerca de la Facultad de Arquitectura, a pocas cuadras. Ahí corría un arroyo que después con el tiempo los vecinos fueron bifurcando y se secó, ¿no? Y se construyó una casa que tiene, miren el boceto original. Es difícil catalogarla si o es racionalista o es orgánica, porque racionalista parece a la construcción totalmente, no tiene las connotaciones de la arquitectura orgánica que se adapta tanto internamente al lugar donde está, una metáfora del lugar, sino que parece más racionalista, vamos a ver, pero que sí se integra al arroyo que ya no está, ¿no? Ese arroyo que se secó, y miren cómo el boceto muestra lo opuesto a la cuenca del arroyo y cómo la casa se desarrolla como un puente. Miren qué maravilla. Aparte era repulcro en su hechura, porque el hormigón está analizado en el laboratorio, es un vibrado, es única la casa, era obsesivo este arquitecto, este diseñador, con todos los materiales. Y bueno, el arroyo que bifurcaba por acá desapareció, igual no queda, la casa no pierde su contexto de integración. Esta es una foto de época, cuando el padre la habitaba, maravilloso, y tiene un destino muy trágico y una vergüenza nacional lo que le pasó a esta casa, considerando que está a 4 cuadras de la Facultad de Arquitectura. Está emplazada en un predio de 2 hectáreas, está todavía, ahora pertenece a la gobernación, porque le pasó lo siguiente que les quería contar. Ahí está diseñada con el número O de oro, con la proporción áurea, está relacionada con el ángeles, porque esto es un factor de número que descubren los griegos y que lo tiene presente la naturaleza.
la relación entre la hipotenusa y el triángulo rectángulo, 1,618 periódico que se encuentra en las flores, en los caracoles, en nuestra estructura humana, y eso se ve en la naturaleza, y se puede hacer magníficos diseños con esta proporción áurea, ¿no? Bueno, ahí en el momento de esplendor, miren esta maqueta la muestra, el perfecto diseño, como tiene el lugar donde estaba el piano, para que su padre tocara música, ejecutara, el acceso desde el puente, ¿ven? Desde estos dos accesos de este arco que justifica su forma con respecto a la cuenca del arroyo, y se ataca por dos lados, como se dice en arquitectura, a la construcción con sus diferentes habitaciones. Saben que esto en un momento llegó a ser una radio, fue vendida, la tuvo un dueño de una radio, tuvo acá transmitida la radio que decía, transmitimos desde la casa del puente, decía, ¿no? Después entró en sucesiones por divorcios y terminó en el 2004 totalmente liberada, sin custodio, liberada, estaba cerrado el predio, pero liberada al vandalismo. Y lamentablemente, miren qué belleza por dentro, fotos de época, blanco y negro, se luce más el diseño, con un clásico argentino, acá la BKF, argentino-uruguayo, un diseño de estudiantes, Bonet Kuchan y Ferrari, que fueron estudiantes argentinos y uruguayos, que diseñaron este clásico del 20, ¿no? Y que está inserto aquí con pisos, ven de Caldén, de madera de Caldén, y prolijísimo todo, con sumo cuidado todo el diseño interno. Mírenla bien porque lamentablemente, miren qué belleza, pervivió tal cual es, la respetó el dueño de la radio transmitida ahí, pero respetó todo, se podía visitar, estudiantes de arquitectura iban, y miren lo que pasó. En el 43-45 lucía con su esplendor, hasta el 2004, ¿no? Y hoy, mira lo que pasó, quedó abandonada a su suerte, fue totalmente vandalizada, por suerte resistió el hormigón, vandalizado hasta los caños, roto, de noche hacían fogatas adentro, se metía malvivientes y nadie hizo nada. Nadie hizo nada, miren cómo terminó, fue un escándalo, y terminó prendiéndose fuego. Realmente cuando yo en el 2004 vi esto, lloraba. Por suerte después el dueño no podía mantenerla, accedió a la expropiación y hubo un intento de recauchutarla, hubo proyectos, se inició todavía que rescatar todo ese magnífico trabajo que había hecho Williams en los detalles, hubo un intento y volvió a ser saqueada, pero ahora está en camino de volver a su esplendor, pero todavía está en veremos. Así que bueno, se puede visitar el proyecto que están haciendo, y no sé en qué va a quedar esto. Bueno, vamos a completar, la insertación al medio ambiente se hizo a través del arroyo, el arroyo desapareció, pero la justificación de la casa jamás desapareció porque quedó la hondonada del arroyo, y seguía justificando ese magnífico boceto que inicia toda esta historia maravillosa de una de las pocas obras que tenemos de Amancio Williams, porque casi es un arquitecto sin obra. Maravilloso arquitecto, si los hay, argentino. Bueno, y vamos a finalizar con otro artista argentino, si bien esto da pie para otra charla que vamos a preparar, que es la charla de la protesta. Miren cómo quedó, espantoso como quedó, y ya venía el piano totalmente roto, grafiteado, ahí se ve caído, han hecho de todo, hasta las cañerías le han arrancado. Bueno, sobrevivió el piso de parque, bien, todavía está, porque es Caldén y es un piso muy resistente. Y vamos a finalizar con otro gran artista argentino, fallecido en el 2016, el recordado Nicolás García Uriburu, referente y pionero del land art, motivo para que después hagamos otra charla, el arte terrestre. En realidad es otro tema, porque en realidad lo que yo quise tratar de mostrarles acá es una evolución de la historia del arte a través de qué relación tiene el medio ambiente de manera positiva o negativa en la obra artística, arquitectónica y pictórica. Y en este caso lo que vemos es una obra que nos remite a lo que está pasando hoy en día que estamos en el 2020, con el coronavirus y con los animales que empiezan a invadir de manera, miren, de manera increíble y de manera mágica, y da gusto ver esto, en las ciudades. Y está pasando en muchas ciudades de Europa, que están tan cerradas por la cuarentena, que aparecen ciervitos, jabalíes,
Y ha pasado en Venecia que han aparecido delfines en el canal, porque está más limpia el agua. Y miren cómo Nicolás, que fue un pionero anticipatorio de todo esto ecológico, maravilloso artista y que ha plantado inclusive gran parte de los árboles que se habían perdido en la 9 de julio, muestra esta obra del año 69, Delfines en Nueva York. Miren, Delfines en Nueva York, y anticipando lo que iba a pasar, sin saber que esto iba a pasar, si bien los delfines no están en Nueva York, están en Venecia, ahí atracando en el puerto, está lo mismo, Nueva York tiene animales que están entrando, inclusive del Central Park, que pasan a la ciudad, ¿no? Esta obra es un óleo sobre tela de 2,30 por 2 metros, y está actualmente en una colección del Museo de Marsella. Así que culminamos esta charla con esta imagen anticipatoria. Le agradecemos a Nicolás el recuerdo y cómo realmente visionario pudo percibir esto que está ocurriendo hoy en día. Y que, les digo, está buenísimo. Y uno dice, bueno, si volvemos a las calles, esto se va a perder, tratemos de captarlo en imágenes, o tratemos ahora de repensar el medio ambiente de otra manera y de no avasallarlo más. Y que la historia del arte, con sus aciertos y sus errores, desde la época antigua, nos dé una lección también, que la historia del arte es una gran lección del trato al medio ambiente. No vamos a volver atrás con Versalles, porque Versalles es una maravilla, pero tratemos de no volver a diezmar bosques, ni tratemos de no volver a manipular ríos y demás. Dejemos que las cosas como hizo Amancio o como hizo el famoso Wright, tratemos de insertar, y me quedo con esta imagen de Wright porque es maravilloso. Y les cuento algo de Wright. Él fue ingeniero de caminos y integró la Escuela de Chicago en cuanto al movimiento arquitectónico y se destacó brillantemente. La madre desde su vientre, desde el vientre decía, vos vas a ser el mejor arquitecto que haya tenido este país. Miren cómo esta señora anticipó lo que su hijo iba a hacer. No fue casual porque ella, cuando era chico, le compraba juguetes didácticos, que eran una rareza en esa época, y fomentó que su hijo llegara a ser el más grande arquitecto de su país. Miren cómo es verdad que el hormigón se inserta con el color de las hojas del bosque en toda época del año. Bueno, les agradezco y los saludo atentamente y los espero en la próxima charla. Muchísimas gracias y les agradezco la compañía.